Estimados alumnos del Colegio María de los Ángeles del cuarto y quinto año de secundaria, hoy en nuestras clases virtuales correspondiente pues al segundo bimestre hablaremos el tema de historia de la tabla periódica. En cuanto a la historia de la tabla periódica, pues vamos a decir pues que la tabla periódica contiene a los elementos químicos ordenados de acuerdo a su número atómico. Nos permite pues obtener información importante cada uno de los elementos químicos, ya sean pues también sus propiedades o estructura interna. A principios del siglo XIX solo se conocían cerca de 33 elementos químicos. A medida que se iban descubriendo nuevos elementos, los científicos pues se preocuparon en ordenarlos y clasificarlos de acuerdo a diversos criterios. Muchas clasificaciones fueron adoptadas antes de llegar a la tabla periódica que hoy nosotros utilizamos. Dentro pues de la historia de la tabla periódica hablaremos pues algunos antecedentes históricos. Empezaremos pues con Jacobo Berzelius, pues que fue un químico sueco que introdujo los actuales símbolos químicos. Por ello es pues considerado a Jacobo Berzelius como el padre de los símbolos químicos. Además también pues clasificó a los elementos químicos en electropositivos, que son los metales, y electronegativos, que son los no metales, ¿no? Para ello pues usó la primera letra del nombre latino, agregando una segunda letra cuando dos o más elementos inician con la misma letra, ¿no? Desarrolló el sistema de notación química con el que se denotan los elementos químicos. Descubrió el torio, el cerio y el selenio. Corrigió la tabla de los pesos atómicos de los elementos publicada por Dalton. Vamos a hablar también lo que es hablaremos de Johann Dobereiner, que fue pues un químico alemán y que clasificó a los elementos químicos tomando en cuenta pues su masa atómica. Ordenó a los elementos químicos en grupos de 3 en 3, llamándoles triadas, ¿no? Tenemos pues acá en caso de litio pues que tiene un número atómico de 7 y potasio pues 39. Esto se sumó ambos y luego se dividió pues entre 2 para sacar el número atómico de sodio pues que es 23, ¿no? Similares propiedades químicas pues al peso atómico del elemento central es la media de los otros dos. John Newlands, pues que fue químico inglés que ordenó a los elementos químicos en grupos de 7 en 7, llamándoles octavas. Para ello, pues tomó referencia, como dice, en cuenta las masas atómicas, donde el octavo elemento, pues y el primero tenían pues las mismas propiedades semejantes. Vamos a hablar sobre muy importante en cuanto a los antecedentes históricos, pues a Dmitri Mendeleev. Pues Dmitri Mendeleev pues es un químico ruso considerado el padre de la tabla periódica, pues él clasificó a los elementos según sus masas atómicas, ordenándolos pues en series, que se llama filas, y grupos llamados columnas, ¿no? Entonces, Dmitri Mendeleev es considerado padre de la tabla periódica. Henry Moseley fue un químico inglés, quien pues luego de realizar experimentos con rayos X estableció que los números atómicos son la base para las relaciones periódicas de los elementos. Por eso, él estableció pues la ley periódica moderna, ¿no? Las propiedades de los elementos son función pues periódica de sus números atómicos, ¿no? A él se le debe la ley periódica moderna. Y pues Alfred Werner pues es un químico suizo donde diseñó la tabla periódica actual, tomando pues en cuenta como la base de la ley periódica de Moseley y distribución electrónica de los elementos y la tabla también de Mendeleev, ¿no? La tabla periódica en su forma actual tiene pues forma larga que fue diseñada por Alfred Werner en base a la ley de Moseley y la distribución electrónica de los elementos. También, como se dice, tomó referencia de la tabla de Mendeleev, ¿no? Alfred Werner, él pues propuso o diseñó la tabla periódica actual. Muy bien, alumnos, eso es todo con respecto a lo que es a la historia de la tabla periódica, ¿no? Que es muy importante conocer la tabla, ¿no? La tabla periódica, conocer los elementos químicos, pues que están distribuidos en metales y no metales y pues también sus números atómicos. Muy bien, chicos, hemos culminado la clase virtual. Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente tema.